Aquella tarde bochornosa de martes, mientras los otros niños corrían por el patio de concreto agrietado, Isaac se escondía en el comedor inhabilitado del refugio. Tenía 12 años, los hombros encorvados, la piel marcada por silencios y ojos que parecían escuchar el mundo más que verlo. Se sentaba siempre en la misma mesa, rozando la superficie desgastada con los dedos, como quien toca algo que no existe. No había instrumentos allí, ni partituras, ni nadie que creyera que algo en él merecía ser descubierto, pero había sonido. Isaac oía el agua goteando de la tubería rota como un compás irregular, oía las puertas golpeando como acordes graves y los pasos de la directora como notas agudas de un piano tenso. Nadie lo sabía, pero así sobrevivía, transformando el ruido en refugio, creando una música invisible que nadie más parecía escuchar. Claudia, la trabajadora social, notó primero la forma en que se detenía por completo cuando alguien silbaba, o cómo se acercaba a cualquier fuente, sonora como si fuera calor en invierno. Aquello no era común, y una vez, un sábado, lo encontró tamborileando con 2 cucharas sobre cajas de leche vacías. Pero no era al azar. Tenía estructura, repetición, incluso emoción. Ella se quedó en silencio, solo observando. Isaac no se dio cuenta de que estaba siendo observado. Cuando terminó, miró hacia la nada con una breve sonrisa, como quien había regresado de un lugar distante. Fue allí donde Claudia entendió. Ese niño no necesitaba ayuda común. Necesitaba ser escuchado. A partir de ese día, comenzó a traer pequeños instrumentos usados, escondidos en bolsas para evitar las risas de los demás. Isaac nunca preguntaba nada, solo cerraba los ojos y tocaba, como si ese objeto ya viviera en él. Fue un domingo de visita, con el albergue casi vacío, cuando Claudia se armó de valor. Se sentó junto a Isaac y con una tableta antigua en las manos le mostró un video de una presentación de la Academia Nacional de Música Clásica. Era una orquesta enorme, decenas de músicos con ropa elegante, un director imponente dirigiendo con precisión matemática. Isaac observó en silencio. Cuando terminó solo dijo: «Ellos no escuchan como yo». No era soberbia, era un hecho. Claudia, sin saber muy bien lo que hacía, preguntó: «¿Quieres intentar entrar en esa academia?». Él tardó en responder, no porque dudara de sí mismo, sino porque parecía calcular lo que el mundo haría con él si decía que sí. Al final, asintió lentamente con la cabeza. Ese gesto, casi imperceptible, sería el comienzo de la mayor ruptura de su vida. La inscripción fue casi una afrenta. Un niño negro, sin familia, proveniente de un albergue, sin partitura, sin escuela de música, queriendo un puesto en la academia más elitista del país. Claudia escuchó las risas ahogadas de los empleados cuando protocolizó los papeles. Pero Isaac no pareció notarlo. Durante los días previos a la audición, no practicó escalas ni estudió teoría. Solo escuchaba. Pasaba horas recostado en el muro exterior del albergue, captando el sonido de los autobuses, de las campanas de la iglesia, de las peleas de los vecinos y de la lluvia en los tejados de zinc. Cuando llegó el día, entró a la sala de audiciones vistiendo la única camisa decente que habían conseguido y sosteniendo una pequeña flauta de plástico. El maestro Bond, conocido por no soportar la pérdida de tiempo, levantó una ceja. Isaac, sin decir una palabra, se llevó el instrumento a la boca y comenzó a tocar algo que nadie allí había escuchado jamás, porque esa música venía de un lugar donde casi nadie se atreve a escuchar, el fondo del alma. El silencio después de la presentación de Isaac duró más que la propia música. Los evaluadores se miraron entre sí, algunos con desprecio, otros con incomodidad. Pero el maestro Bond permaneció inmóvil, mirando al niño como si intentara descifrar algo que escapaba al alcance de la técnica. La melodía que Isaac había inventado no obedecía patrones, no seguía estructuras conocidas, pero había algo imposible de ignorar: verdad.
Bon, que hasta entonces era sinónimo de rigor y tradición, se levantó lentamente y dijo: «No sé lo que tocaste, pero lo escuché». Esta frase, dicha con voz grave, lo cambió todo. Contra todos los protocolos, el maestro ofreció a Isaac una beca completa, sorprendiendo incluso a los demás miembros del jurado. El niño no sonrió, solo bajó la cabeza, como quien recibe un llamado y no un premio. La entrada de Isaac en la academia fue noticia y no en el buen sentido. Las miradas eran cortantes, los susurros acompañaban sus pasos. Algunos profesores se negaban a llamarlo por su nombre, prefiriendo decir «el niño del albergue». Sus compañeros evitaban sentarse a su lado, como si su presencia contaminara aquel espacio sagrado de la música erudita. Isaac, sin embargo, parecía impermeable. Pasaba los recreos, observando los instrumentos en los pasillos, anotando mentalmente sonidos que nadie más percibía. Cuando lo llamaban mascota del maestro, él solo miraba en silencio. Había aprendido pronto que el mundo no necesitaba creer en él para que él siguiera existiendo. Pero había noches, claro, en las que lloraba bajito en el alojamiento. Lloraba no por el rechazo, sino por no lograr entender por qué amar la música hacía que tanta gente lo odiara. Bon era temido por todos en la academia. Tenía fama de expulsar a alumnos brillantes por un error mínimo de ejecución. Pero con Isaac, algo diferente sucedió. El maestro comenzó a llamarlo en horarios alternativos, fuera del cronograma oficial. Al principio nadie entendió. Después comenzaron los rumores. Algunos decían que era lástima, otros que Bon se estaba haciendo viejo. Pero la verdad era más simple y más radical. Bon estaba reaprendiendo a escuchar. Durante una de esas sesiones, mientras Isaac improvisaba con una armonía hecha a partir del sonido de un metro grabado en el celular, Bon se detuvo, se quitó las gafas y con la voz embargada dijo: «Tocas, como si el mundo entero estuviera intentando callarte y aún así insistes en ser escuchado». A partir de ese día, el maestro comenzó a diseñar el proyecto que cambiaría el rumbo de la academia y de la vida de muchos. Escuchar con el corazón nació como una idea casi prohibida dentro de los muros de la institución. Un programa dirigido exclusivamente a jóvenes autodidactas sin exigencia de partitura, historial o formación técnica. La propuesta era simple y al mismo tiempo revolucionaria. Abrir espacio para quienes escuchan de formas no convencionales. La directiva intentó bloquearlo. Los profesores se indignaron. Dijeron que era una afrenta a la seriedad musical. Bon, por primera vez, se enfrentó a la academia de frente. Si la música no puede acoger a quienes más la necesitan, entonces no vale la pena enseñarla, dijo en una reunión histórica. Isaac fue el primer alumno del proyecto y también el primero en enseñar sin decir una palabra. Su música era el manifiesto. Cada nota, un grito de libertad en medio del silencio impuesto por quienes se creían dueños del arte. Incluso, con el respaldo de Bon y la existencia oficial del proyecto, la presencia de Isaac seguía siendo vista como un cuerpo extraño dentro de la academia. En una clase de teoría, la profesora lo ignoró deliberadamente al hacer una pregunta colectiva. En otra ocasión, un compañero se negó a compartir el piano, diciendo que no iba a dejar que un salvaje estropeara su afinación. Isaac registraba, todo en silencio, no para acumular rabia, sino para entender hasta dónde llegaban los límites de la ceguera social. Al final de cada día no buscaba consuelo en nadie. Iba a la sala de ensayo vacía, ponía los dedos en el teclado y allí dejaba salir todo lo que no cabía en palabras: la vergüenza, la soledad, el miedo a creer demasiado. Esa sala se convirtió en el único lugar donde no necesitaba pedir permiso para existir. Fue en una caminata de fin de semana al antiguo refugio cuando a Isaac le ocurrió una idea.
Se sentó en el suelo del patio donde solía jugar y comenzó a tocar un xilófono de juguete dejado por alguna donación antigua. Dos niños se acercaron curiosos. ¿Sabes hacer esto?, preguntó uno de ellos. Isaac solo respondió: «Tú también sabes. Escucha primero». En minutos, todos estaban aplaudiendo, probando sonidos, riendo. No había miedo ni vergüenza. Era música en su estado más puro, compartida, viva, errónea y correcta al mismo tiempo. Aquel momento encendió algo en 1900. Isaac se dio cuenta de que, fuera de las puertas doradas de la academia, había un hambre mayor que la técnica, el hambre de ser escuchado. Y allí, sentado entre voces infantiles y tambores improvisados, decidió que, algún día, abriría espacio para todos los que llevaran sonidos guardados en su interior. Isaac regresó a la academia decidido. Usó el pequeño espacio que le era concedido en el proyecto como puente y no como refugio. Pidió al maestro Bond autorización para utilizar instrumentos antiguos, rotos o arrumbados que estaban guardados en el sótano de la escuela. Bond, sin dudarlo, le entregó las llaves. En los meses siguientes, Isaac comenzó a visitar albergues, casas de acogida y centros comunitarios los fines de semana. Llevaba consigo una bolsa con trozos de música y un principio innegociable. Allí nadie necesitaba saber tocar. Bastaba con querer escuchar y ser escuchado. Cada taller era un encuentro impredecible. Un lugar donde el ruido se convertía en melodía y donde niños marginados, como él lo había sido, podían finalmente percibir que el sonido que llevaban era válido, aunque nadie más lo entendiera. El primer núcleo se llamó Sonido Interior. No tenía sede, ni uniforme, ni patrocinio, pero en poco tiempo se volvió más valioso que cualquier sala con acústica perfecta. Allí, Isaac no era visto como una excepción o un milagro, sino como un igual. Sus ojos, que antes llevaban silencio, ahora brillaban cuando alguien, aunque desafinado, creaba un sonido con sentido. Él no corregía, no evaluaba, no exigía postura. Solo decía: muestra el sonido que tienes dentro. Y, uno por uno, los niños y niñas comenzaban a escucharse a sí mismos por primera vez. Mientras tanto, en la academia, la dirección se sentía incómoda con la visibilidad que el proyecto ganaba. Algunos decían que aquello devaluaba el prestigio de la institución, pero Bond respaldaba cada paso. Lo que está devaluando la academia no es él, es nuestra sordera institucional. Respondió en una... La repercusión llegó de donde nadie esperaba. Un periodista cultural, padre de uno de los niños atendidos por Isaac, publicó un texto con el título «El niño que enseña música sin enseñar técnica». El artículo se viralizó. En pocas semanas, Isaac fue invitado a entrevistas, documentales e incluso propuestas de contratos con grandes discográficas. Él los rechazó todos. Decía que no hacía aquello para ser visto, sino para que los demás se vieran. Algunas personas lo admiraban como genio, otras lo trataban como un símbolo exótico de superación, el niño pobre que venció. Pero Isaac no quería vencer, quería cambiar el sonido del mundo. Mientras la academia comenzaba a beneficiarse de la visibilidad que él traía, usando su imagen en campañas institucionales, él permanecía en el mismo lugar, con los niños, en el suelo, escuchando cada latido como si fuera una oración. La tensión dentro de la academia aumentó. Había quienes decían que Isaac estaba desviando el foco de la excelencia musical. Los profesores exigían que se le obligara a seguir el mismo plan de estudios que los demás. O se adapta o se va, llegó a decir uno de los coordinadores. Bond se enfrentaba a una resistencia como nunca antes, pero Isaac no se defendió, no buscó apoyo. Solo pidió una sala vacía y grabó una pieza con sus alumnos del núcleo comunitario, una composición colectiva, sin partitura, hecha solo con sonidos cotidianos, latas,
voces, respiración y silencio. Cuando presentó el video en el salón de la academia, nadie pudo hablar durante unos minutos. Era brutal, imperfecto, pero increíblemente humano. Y por primera vez, muchos allí entendieron lo que Isaac intentaba decir desde el principio, que la música no es lo que suena afinado, es lo que suena verdadero. La presentación de la pieza colectiva marcó un punto de inflexión. Por primera vez, alumnos que antes ignoraban a Isaac comenzaron a buscarlo en silencio, pidiéndole asistir a sus talleres en los núcleos. Algunos decían que estaban cansados de tocar para agradar a los jurados y querían sentir algo nuevo. La academia, presionada por la repercusión positiva, creó una nueva disciplina optativa basada en el método de Isaac. Él no quiso darle su nombre a la cátedra. «No soy método, soy escucha», respondió. Bon, con el rostro cansado y los ojos orgullosos, solo asintió. Poco a poco, los muros de la institución comenzaron a resquebrajarse. Conciertos comenzaron a realizarse en albergues, plazas públicas y estaciones de metro. Por primera vez en décadas, la academia se abría al pueblo, y la banda sonora de esa apertura venía de quien un día dijeron que no sabía leer una nota. Incluso ante homenajes, premios e invitaciones internacionales, Isaac permaneció fiel a lo que siempre fue. Seguía viviendo cerca de los núcleos. Todavía tomaba autobuses abarrotados. Todavía entraba en las salas de la academia como quien no quería molestar. Cuando la prensa intentó convertirlo en una celebridad, simplemente desapareció por semanas. Reapareció en el patio de un refugio, enseñando a una niña a hacer sonidos con vasos de plástico. «Ella tiene una tormenta dentro», comentó con Claudia, quien ahora dirigía el proyecto con él. La academia decidió entonces renombrar su principal sala de conciertos en honor a Isaac. Él no asistió a la ceremonia. Estaba ocupado escuchando un nuevo ritmo que venía de la acera mojada, debajo de la ventana de una niña que nunca se atrevió a cantar en voz alta. Para él, eso era más urgente. El nombre de Isaac comenzó a aparecer en libros de texto, seminarios pedagógicos y congresos internacionales de educación musical. Pero él nunca escribió un manual, ni dio una conferencia. Cuando lo llamaban maestro, sonreía sin ironía, pero también sin vanidad. «No enseño nada, solo escucho con ellos», decía. Muchos intentaban replicar su trabajo, pero olvidaban la parte más esencial. Isaac nunca quiso formar músicos, sino liberar voces aprisionadas por el silencio social. Su mayor orgullo no era ver a alguien tocando bien, sino ver a alguien atreviéndose a equivocarse con coraje. En una entrevista rara, le preguntaron qué sentía al ver la academia transformada. Respondió: «Solo espero que no olvide que un día cerró los oídos a alguien como yo». Era un recordatorio, no un rencor. Isaac sabía que el sistema cambia por dentro, pero nunca gratis. Años pasaron y el rostro de Isaac se volvió una imagen respetada, aunque él mismo seguía evitando las cámaras. Los núcleos comunitarios se extendieron por varios estados. Niños que nunca habían sostenido un violín ahora dirigían pequeñas orquestas hechas de sueños reciclados. La academia, antes bastión de la técnica pura, pasó a ofrecer plazas para candidatos que escucharan diferente, sin eliminar a quienes no supieran escribir una nota. Pero Isaac seguía donde todo comenzó, entre paredes simples, escuchando vasos, piedras, pasos. Para él, aquello nunca fue sobre subir al escenario, era sobre acercar el escenario a quienes nunca fueron invitados a acercarse, y cuando le preguntaban si se sentía realizado, él solo decía: «Todavía hay mucha gente en silencio». Una noche, durante un concierto al aire libre organizado por exalumnos del proyecto, un niño ciego subió al escenario y dijo que quería tocar como el señor Isaac enseñó.
El público se preparó para algo técnicamente impecable, pero el niño solo cerró los ojos y comenzó a golpearse el pecho, lentamente, como si buscara su propio ritmo. Después, imitó el sonido del viento, del metro, de voces en oración. No había melodía, había memoria. Al final, todos aplaudieron, pero Isaac, sentado al fondo, no aplaudió, solo lloró. Porque en ese instante entendió que su sonido se había vuelto lenguaje, que su dolor, que antes era soledad, ahora era un idioma común para quienes siempre fueron obligados a callar, y que, incluso sin firmar ninguna partitura, él había escrito una revolución silenciosa en el alma de un país. Hoy, la sala principal de la Academia Nacional de Música Clásica lleva su nombre, pero pocos saben que Isaac todavía va allí, de vez en cuando, por la noche, cuando todo está cerrado. Entra en silencio, se sienta al fondo y escucha. No a sí mismo, sino los ecos de lo que provocó. Un sonido del mundo que ahora se mezcla con voces nuevas, sonidos imperfectos, ritmos que antes serían corregidos, pero que ahora son celebrados. Isaac nunca buscó ser escuchado por el mundo. Él solo quería escuchar al mundo de vuelta, y lo consiguió. No con técnica, presencia, no con fama, con verdad, porque al final su mayor lección no fue sobre música, fue sobre humanidad y sobre lo que sucede cuando alguien, por más invisible que sea, decide que va a escuchar, aunque el mundo entero todavía no sepa cómo oír. Una mañana cualquiera, una profesora de la academia encontró una nota pegada discretamente en la puerta de la antigua sala de ensayo donde Isaac solía practicar solo. Estaba escrita con letra simple: si no sabes qué tocar, escucha el silencio. Siempre habla con quien está dispuesto a sentir. Nadie asumió la autoría, pero todos sabían. Era la firma invisible de alguien que transformó el rechazo en afecto y la técnica en escucha. Desde entonces, la sala comenzó a ser utilizada por alumnos que estaban en crisis creativa, cansados de las presiones por la perfección. Iban allí para reaprender a escuchar, a sí mismos, a los demás, a la vida. Isaac ya no solo era recordado, era método, era gesto, era pausa, un silencio que enseñaba. Y es por eso que, aún sin dejar autobiografía ni dar entrevistas largas, Isaac se convirtió en referente entre educadores, músicos, psicólogos y gente común, porque su historia no fue construida por discursos, sino por la escucha, por estar allí, entero, incluso cuando nadie creía. Él no revolucionó la música, revolucionó la forma de relacionarnos con ella, con el otro, con lo invisible. Hoy, cuando alguien inicia su primer acorde en uno de los núcleos repartidos por el país, los coordinadores no piden silencio ni corrección, solo piden una cosa: muestra el sonido que tienes dentro. Y es así, con una escucha que se mueve entre dolor y afecto, que el legado de Isaac sigue vivo, no en escenarios, sino en las personas que se atreven, aunque susurrando, a existir a través del sonido.